Vamos entonces a comenzar. Dijimos que estas derivadas se podían calcular utilizando la definición como límite del cociente incremental o también estaban tabuladas, ¿sí? Las tabulaciones son las famosas tablas de derivada que les dije que tenían que traerlas para esta clase, tenerlas ahí a mano, y les pedí también que demostraran la raíz cúbica, a que era por tabla o por definición, no, por definición, la derivada de la raíz cúbica, de, la derivada de la raíz cúbica. ¿Pudieron hacerlo? Los estoy escuchando, los escucho. Y aquí estaremos, y eran las 12 y sereno, y por lo menos necesito un sí o un no. Derivada de una raíz Profe, la cúbica. derivada de la raíz cúbica no es la gráfica, me refiero yo. Sí. Es como, no sé cómo explicar. Es una S. Sí, Es ajá. es una Así. S. Pero yo les pedía que me demostraran a través de les pedía la demostración. ¿Se lee? Ustedes díganme. Sí, profe, sí se Sí, lee bien. profe. ¿Sí? Bien. Demostrar por definición que la derivada de la función raíz cúbica de x es igual, derivada de esta función, la derivada es 1 1 sobre de 3 por raíz cúbica de x, x al cubo menos 1. o sea, x al cuadrado, ¿sí? En este caso es el mismo índice, pero como exponente de radicando menos 1, menos una unidad. Esto es lo que tenían que demostrar. Yo había demostrado la clase pasada la raíz cuadrada de x, donde la derivada de la raíz cuadrada de x era 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Quién lo pudo demostrar? Profe, yo la verdad que no recuerdo que haya pedido eso. Claro, pedí. habrá sido otro carrera, profe. ¿No les pedí esto? La tabla de derivada. No, nosotros no. No me acuerdo. La tabla una vez nos la pasó el profe Abayay. Ah, vaya, ajá. No vimos todavía eso, pero no sé, profe. ¿Lo La tabla sí la No, vimos? pidió, no, profe, pero no la de la raíz cúbica de X. Ah, bien, entonces es el grupo de electrónica. Bueno, ¿demostramos esta derivada? No. No creo. No. Bueno, a ver, vamos entonces. Estoy equivocada yo con el grupo. Porque como ustedes no tuvieron un lunes, se me desfasó y no sé en qué grupo quedé. Y no vi los videos. Bueno, vamos a demostrar que la derivada de distintas funciones. Les pido que busquen en los celulares, si es que tienen celulares allí, que busquen una tabla de derivadas o la tabla de derivadas que les dio el profesor Abayay y que me digan, que me vayan diciendo las derivadas por tabla. Estas derivadas por tabla se les hizo el mismo procedimiento que la definición, calcularlas o demostrarlas por la definición analítica como límite de cociente incremental, y se vio que para esas funciones la derivada era una sola, es una sola. Entonces, la derivada de una constante. Es 0. Es 0. La derivada de una constante es
0. Por ejemplo, la derivada de el logaritmo en base 2 de 7. ¿Cuál es su derivada? 1 sobre 7 Ajá. 1 por el sobre logaritmo 7 por el logaritmo de 2 de 2. por Por- el número e. A ver qué opina el resto de los alumnos. Sí, No, profe, está bien. profe, Bueno, a todos eso le ponen 0. tiene que poner el logaritmo multiplicando la fracción. No, Todo eso no es multiplicado por E. No es 1 sobre, no, 1 sobre Es X por... 1 sobre 7. no. 1 sobre 7 por el F logaritmo. de X igual a 7. ¿Cuál es la derivada? Ah, es 0, Cero. 0 Cero. porque, claro, 0. Bien. Acá, ¿dónde está la variable X? Ningún lado. En ningún lado. Es un número todo esto. Es Cero una también. operación que está escrita. Entonces, ¿cuál es la derivada? 0 igual. 0, es una constante. Es igual a 0. O sea que estaban inventando. Miren cómo, cómo uno viene estructurado, que ve un logaritmo y ahí nomás inmediatamente lo relaciona con la derivada de un logaritmo. Y en realidad lo que tienen acá es una constante, porque si ustedes hacen logaritmo en base 2 de 7, es un número. El número, y así nos va, la profe. derivada de un número es 0. ¿Sí? Si yo tengo la función x, que es la función idéntica, bien, la función idéntica o identidad tiene como derivada ¿a qué función? 1. 1. 1. 1, profe. 1. Esta también la podríamos trabajar como una potencia. Ya la vamos a rever a esta función. Podremos poner x a la primera potencia. ¿Por qué nos da 1? Ahora vamos a ver. Si yo tengo una función que sea una constante por x, o la función Es idéntica. constante. La Constante. constante, bien. O sea que si ustedes tienen, perdón, ya ni borrador, me queda. La constante. ¿Por qué? Este también lo podemos trabajar como el producto de una constante por la variable x, ¿sí? Ya lo vamos a ver también. Otra posibilidad. La derivada de x a la n, una potencia donde la base es x y el exponente es un número entero. La derivada de Queda x N sería por X. por O x sea, la derivada nos elevado a queda. la... Bajamos el exponente, lo- ponemos el Multiplico por exponente X. y le restamos 1. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, si yo tengo f de x igual a x al cubo, la derivada va a ser, bajo el exponente, pongo el exponente y le resto 1. Entonces, automáticamente es una unidad menos que el exponente. Entonces, 2. ¿Sí? Vamos bajando los exponentes. Bien. Si la función es la constante por la potencia, la derivada es la constante por la derivada de la potencia, n por x a la n menos 1. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí, A eso o sea, lo tiene que tomar como, ¿cómo sería? O sea, hacerlo como el procedimiento de una multiplicación. sí, lo puedo tomar como un producto, ¿sí? O directamente, como ya está tabulado, la constante por la potencia, pero lo vamos a demostrar acá en el caso este del producto.
para que ustedes lo vean, que lo pueden trabajar de dos maneras diferentes. Trabajándolo a la función idéntica como la variable x y la derivada es 1, pero también podría yo decir, esto es una potencia. Entonces, la derivada, ¿se ve acá? ¿Se ve bien? Sí. La derivada va a ser el exponente, bajo el exponente, 1. 1. Y el resto, o sea, el exponente va a quedar en una unidad menor, 0. 0. Todo número elevado a la 0 es 1. 1. Entonces esto automáticamente nos queda 1, que es lo mismo que hicimos nosotros acá. ¿Sí? Entonces, lo puedo trabajar como una potencia. Acá, la constante por la variable x, o la función idéntica, dijimos es la constante, pero también lo podríamos demostrar utilizando, como decía su compañero, por la derivada de un producto. Esa derivada va a ser, ¿se acuerdan que la derivada de un producto, f por g de x, la derivada es la función f de x derivada por g de x más f de x sin derivar por g de x, ¿sí? Se nos convertía en una suma de una de las funciones derivadas y el resto queda como está. Entonces, en este caso, vamos a tomar esta f y esta g. Entonces decimos, la derivada de una constante. 0. 0. 0. Por la segunda sin derivar. Más la La constante. primera sin derivar por la segunda derivada. Por la derivada de x. Y ya sabemos 1. que la derivada de x es 1. Todo número multiplicado por 0 nos da 0. O sea que automáticamente nos queda x por 1. Perdón, k por 1. Y esto nos da k. O sea que acá lo demostré a partir de un producto. En este caso, que tenemos la constante por la potencia, también podríamos trabajar con su respectiva derivada. Entonces nos quedaría que f de x es k por x a la n. Entonces, su derivada va a ser la derivada de un producto. La derivada de un producto va a ser la derivada de la constante 0 por la n x, igual, ¿sí? Más, al menos ¿qué nos va a quedar? la constante. El menos 1. Por la derivada de la potencia. Bajo el exponente, pongo el exponente y le resto 1. Todo un número multiplicado por 0 nos da 0. Entonces automáticamente nos queda que la derivada de una constante por una potencia es la constante por la derivada de la potencia. La constante queda fuera de la derivación, ¿sí? O sea que se lo puede trabajar de distintas maneras, o como productos, o como multiplicaciones, la derivada de un producto, o en este caso como la derivada de una potencia. Esto es lo que tienen ustedes en las tablas, ¿sí? Bueno, la derivada de un logaritmo aquí es igual, logaritmo natural de x, ¿no? Del 1 sobre logaritmo A 1 sobre x. a 1 1 sobre sobre x. x. Bien. Entonces, fundamental tener la tabla de derivadas. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a trabajar con funciones compuestas o ejercicios ya con bastantes funciones incorporadas dentro del ejercicio, vamos a utilizar la tabla de derivadas. Por eso necesitamos que la tablita sea impresa y sea móvil, o sea que ustedes la puedan ir utilizando y poniendo donde estén haciendo el ejercicio. Tantas veces la aplican
entonces llegan a aprendérsela de memoria. A la tabla, ya van a ver que sabiendo la tabla de derivadas van a conocer automáticamente la tabla de integrales, porque integrales y derivadas son operaciones contrarias. Lo que hace una lo deshace la otra. Así como la multiplicación deshace lo que hace la división y viceversa, lo que hace la suma lo deshace la resta y viceversa, en el cálculo diferencial la derivada tiene como operación inversa a la integral o a la integración. Bien, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos trabajar de la siguiente manera. Utilizando la tabla de derivadas, utilizando la definición de derivadas y utilizando la calculadora. ¿Tienen calculadora allí? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a calcular la derivada de una función en un punto. ¿Le hicimos la clase pasada? La derivada con la calculadora. Creo que sí, profe. No. Me parece que sí, lo hicimos. Utilizando, habíamos visto que f de x, según el video, era menos x al cuadrado más 6x más 5, menos 5, una cosa así. Entonces, decíamos, esta es la función. Su derivada es la derivada de una suma algebraica. Es la derivada de cada uno de los términos. ¿Sí? La derivada de una suma, la suma de las derivadas. Entonces acá bajo el menos, porque sería una constante, menos 1, dejo la constante y me va a quedar la constante por una potencia. Bajo el Más 6. exponente queda la 1, perfecto. La derivada de una constante por x, la constante. Y la constante, 0. 0. Bien. Si yo quiero calcular en el punto x igual a 2, ¿sí? Lo que hago es saber la pendiente que va a tener esta función, va a ser una función cuadrática, ¿se acuerdan? Que teníamos una función cuadrática en un punto igual a 2, y allí trazábamos la recta tangente. Si nosotros podíamos calcular la pendiente de esa recta tangente, podíamos hablar de la derivada de la función en el punto. Entonces vamos a hacer la derivada en 2. Entonces reemplazamos en la derivada, que es esta, la x por 2. Entonces nos va a quedar menos 2 por 2 más 6. Esto nos queda menos 4 más 6, nos queda 2. Quiere decir que la inclinación que tiene esta recta es 2. Si la inclinación es positiva, yo tengo esta curva, y acá me da que la inclinación es positiva. Esperen que busque un borrador con la gente. Este ya no borra. ¿Y puedes alcanzar un borrador que funcione ahí en esa bolsa de borrador? Porque se le sale la... Si yo trabajo con una recta tangente, ahí le dicen muy alejada, pero más o menos está. Quiere decir que si su pendiente o su inclinación es mayor que 0, la recta tiene un crecimiento en ese punto. Por lo tanto, la derivada primera, o la derivada en este punto, es mayor que 0, es positiva. Entonces, la función crece. Si yo me posiciono en este punto, que es la cresta, la derivada en este punto, le pongamos x1, acá le pongamos x sub 0, ¿qué valor tiene? ¿Crece, decrece?
Cero. cero, porque no tiene inclinación, no es ni creciente ni decreciente. O sea que acá la función se mantiene constante. Y si yo trazo un punto acá y le trazo la recta tangente, la derivada de la función en ese punto es menor que cero, por lo tanto la función decrece. Cuando hago este análisis, ¿sí? Y veo que acá es positiva, acá la derivada es cero y acá la derivada es negativa, quiere decir que la recta hizo este movimiento o esta trayectoria, pasó de positiva a negativa. Por lo tanto, puedo afirmar que en este valor, que es el punto más alto de la función, hay un máximo. ¿Sí? Entonces, la derivada, que es la inclinación de la recta tangente, analizando las funciones y trabajando con los puntos mayores y menores, de mayor valor y menor valor que tiene el dominio de la función, y determinando la inclinación en cada uno de esos puntos, antes y después de ese punto que es mayor o menor el dominio de la función, yo puedo establecer que este punto es el máximo valor que alcanza la función en todo su dominio. Y a estos valores se los llaman máximos relativos o locales. ¿Por qué? Porque son para este pedacito de la función. Si la función tuviese una gráfica todavía con muchas más crestas y valles, podríamos determinar si es el absoluto o el más alto de todos en cuanto al análisis de todos los puntos que tenemos en donde tenemos la derivada o la inclinación de la recta tangente igual a cero. Pero ¿qué pasa si una función es al revés? Tiene esta forma. Si yo trazo sobre este punto una recta tangente, la inclinación va hacia abajo, entonces la derivada en ese punto, mayor o menor o igual a cero. Menor que cero. Menor. Menor. Entonces quiere decir que en este punto la función Decrece. decrece, ¿no es cierto? Y el signo de la pendiente va a ser negativa. Si tomo el punto más bajo, la recta tangente Es igual a cero. va a ser igual a cero, exactamente. Entonces quiere decir que no crece ni decrece, pasa a cero. Y la inclinación en un punto posterior crece la recta tangente, entonces su pendiente es positiva. La derivada primera o la derivada es positiva. Por lo tanto, cuando una función en el análisis de sus rectas tangentes pasa de negativa a positiva, quiere decir que ha pasado por el punto más bajo de los valores del dominio de la función. Y a este punto se le llama mínimo local o relativo, que si lo analizamos para toda la función, sería también el mínimo absoluto. O sea, el menor valor que alcanza la función en todos los valores del dominio. En este caso estamos analizando funciones cuadráticas. Este máximo sería máximo absoluto también, porque la curva va hacia abajo y se va a valores cada vez más bajos. Mientras que si esta es una función cuadrática y consideramos la curva, la parábola, fíjense que este valor es un mínimo también local, pero también absoluto. ¿Por qué? Porque es el menor valor que alcanza la función en todo su dominio. ¿Sí? Entonces, si nosotros estuviésemos analizando la derivada en un punto determinado,
y utilizando la calculadora va a pedir B, ¿se acuerdan? Tenía un cuadradito y decía de I, ¿puede ser? X. Perdón, de X. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes activan esa tecla que es con la tecla Shift, porque está arriba de la integral. ¿Sí? Esta tecla se activa con la tecla Shift. Bien, entonces les van a poner D y les va a pedir qué función van a poner acá. Este es el diferencial de la función. Entonces van a tener que cliquear menos x al cuadrado más 6x menos 5. ¿Cómo hacen para ingresar estos datos en la calculadora? ¿Pueden escribir en la calculadora una función? ¿En qué profe. modo lo usamos, profe? La tienen que usar en el modo 1 com. Modo 1 com. Vas a hacer shift de la tecla de integrales. Ojo, no es para las 82, no es para las 95, es para las calculadoras que tienen la tecla de derivada integral. O sea, la 570, la 970, la 991. Son calculadoras que derivan, no todas las Profe, te calculadoras. deja poner la función y además te pide un punto de X. Exactamente. Pero ¿cómo ingreso yo, Maxi? ¿Maxi? Sí, profe. Entonces, pero ¿cómo yo ingreso esta función acá? ¿Cómo hago? En el tablero te aparece X y X al cuadrado y ahí vos los vas Bien. completando. Se ingresa, uno puede escribir letras en la calculadora con la tecla alfa, que es una tecla que está de color rojo y dice alfa. ¿Sí? ¿Y cómo se activa la letra X? Con el cierre de paréntesis. Arriba dice en rojo X. Entonces ustedes van a poner menos alfa, cierro paréntesis, X. Ponen el cuadrado, tal cual tienen allí, más 6 por alfa X menos 5. Y al lado les va a dar una valla y les dice X igual a un cuadradito. En ese cuadradito ustedes van a indicar el número. Entonces esta es la función a derivar. Vamos a derivar. Y este es el punto de cálculo para la derivada. ¿Qué vamos a poner acá? Derivada. Acá vamos a poner en qué punto nos está pidiendo que la derivemos en 2. Y una vez que pongamos 2, apretamos el igual y automáticamente nos tiene que dar 2. No nos da, sí. ¿Sí? ¿Les da 2? Sí, profe. Entonces, la calculadora lo que ha hecho es calcular la pendiente de la recta tangente para esta función, que es una función cuadrática con ramas negativas, ¿sí? Ramas hacia abajo, y en el punto 2, o sea que crece. Si yo tomara, buscara cuál sería su máximo valor, ¿cómo calcularían allí el punto más alto? Es el vértice. Es el vértice. Es menos b sobre 2 por a. ¿Sí? Si yo calculo el vértice, yo sé que en ese punto la recta tangente va a ser constante. Y una vez que calcule el vértice, yo puedo tomar valores más grandes que el vértice para trazar la próxima recta tangente y me tiene que dar con signo
negativo. Este me da con signo positivo. Por lo tanto, cuando pasamos de positivo a negativo, tenemos un máximo. Cuando pasamos de negativo a positivo, tenemos un mínimo valor. ¿Se entiende esto? ¿Qué explicamos y cómo lo trabajarían en la calculadora? Pero únicamente Sí, profe. en aquellas calculadoras que tengan derivada. A ver, muchos van a rendir con la calculadora 570, 970, la 990, la 991, bueno, unas hermosas máquinas. Y dice, pero acá me da el número, que es la pendiente de la recta tangente. Bueno, pero por lo menos tienen el número y ustedes saben que cuando tengan la derivada, la evalúan en ese número, que va a ser el punto donde van a trazar la recta tangente, y pueden encontrar lo que les dio la máquina, corroborarlo a través del procedimiento o el algoritmo de la derivación. Entonces, se entiende que lo que calculamos es la pendiente. La pendiente de la recta tangente, o sea, que de una recta, la tangente, entonces es la pendiente. ¿Sí? Es la pendiente. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación de recta y mx más n, cuando calculamos la derivada de la función en el punto y calculamos la pendiente de la recta tangente, entonces estamos calculando este valor. Por lo tanto, también podemos calcular la ecuación de la recta. Si nosotros tenemos la pendiente y un punto conocido, ustedes saben por álgebra que ustedes pueden calcular la ecuación de una recta. ¿Cómo se calcula la ecuación de una recta? Teniendo como datos, ¿qué valores? Su pendiente, Puntos. Si tengo puntos, puedo calcular la ecuación de una recta y también puedo calcular la pendiente. La pendiente por 2 puntos. ¿Cuál sería la pendiente por 2 puntos? La pendiente por 2 puntos, M, sería I2 menos I1 sobre X2 menos X1, siendo el punto P1, X1, I1, y siendo el punto P2, X2 y 2. Esa podría ser la ecuación, podría ser el cálculo de la pendiente si tengo 2 puntos. Y estaría calculando M. Si utilizo la derivada en un punto, la derivada de la función en un punto, también puedo calcular la pendiente, ¿sí? Y para calcular la ecuación de la recta, ¿sí? Por 2 puntos, una vez que calculamos la pendiente, es I2 menos I1 sobre X2 menos X1 y menos I1 sobre X menos X1. Esta es la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos y que me tiene que llevar ahí igual a mx más n. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Este es teniendo como datos 2 puntos. Ahora, si ustedes necesitan calcular la recta teniendo un punto y pendiente conocida, ¿cómo lo hacen? La ecuación de la recta va a ser, si tengo un punto, estos 2 puntos, un punto y pendiente, y m, el punto P sub 1 va a ser X sub 1 y sub 1. Y la ecuación de la recta va a ser I menos I1 igual a M por X menos X1. O sea, cada uno de los valores de las componentes del punto son los que van a venir acá. Este va a venir acá y este va a venir acá.
y voy a tener como dato también la pendiente. ¿Sí? O sea que lo que estamos calculando, si bien es la pendiente, pero podemos también calcular la recta tangente, la ecuación de esa recta tangente, utilizando los contenidos de álgebra. Recta por 2 puntos y recta por un punto con pendiente conocida. ¿Se acuerdan de eso? Me acordaba más por la de 2 puntos. Por la de 2 puntos. ¿Sí? La de 2 puntos es de I2 menos I1, X2 menos X1, Y menos I1, X menos X1. Se reemplaza X2, X1, I2, Y1, que son las componentes de cada uno de los puntos, Y1 y X1. Lo que no se reemplaza es Y y X, porque tenemos que llegar a la ecuación que tenga la Y en función de mx más e. Fíjense cómo vamos relacionando los contenidos de álgebra, los contenidos de análisis matemático, cómo se van integrando para poder dar solución a los distintos problemas que se nos plantean. Y cómo la calculadora puede, sabiéndola utilizar, encontrar la derivada, o sea, la pendiente. Si bien no nos va a dar la derivada de la función, nos va a dar la pendiente o la inclinación de la recta tangente, que una vez que uno derive, lo evalúa en un punto y lo mete en la calculadora y lo evalúa en el mismo punto y nos tiene que dar lo mismo. O sea que es una forma de controlar esto de cálculo de la derivada de una función en un punto. ¿Dudas? ¿Qué hemos hecho Hasta ahora nada. ¿Pero qué hemos hecho hasta acá? Lo anterior. Y lo que vimos Hemos visto cómo en qué punto de la función la recta tangente se vuelve una constante y ahí sería un máximo relativo o también un mínimo dependiendo de cómo sea la gráfica. La gráfica. Y si no tengo la gráfica, Dependiendo de cómo sean las rectas tangentes en puntos anteriores. tangente. Y si no tengo la recta, La Los pendiente. signos de la derivada. con los signos de la derivada, nada más. Si la derivada pasa de positiva a negativa o de negativa a positiva. ¿Sí? Pasando por cero, ¿no? Sí. Solamente con los signos de la derivada, ni siquiera con el valor de la pendiente, sino con los signos de la derivada yo ya puedo conocer si hay un máximo o un mínimo. Lo vimos aplicando la calculadora, ¿sí? Vimos que esa pendiente forma parte de la ecuación de una recta, que se llama recta tangente, que ya la vamos a calcular, y también vimos anteriormente que cómo se obtenían estas tablas, ¿sí? de derivada, que si se aplicaba la definición analítica, se podía obtener los valores tabulados directamente, que la derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1 y así sucesivamente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, utilizando la demostración, la definición, vamos a hacer la demostración de la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x, ¿a qué es igual si ustedes miran la tabla o buscan en el celular y googlean? A 1 sobre 2 la raíz cuadrada de x. Bien. Entonces, por tabla ustedes ya saben que si f de x es la raíz cuadrada de x, por tabla, ustedes saben que esto es lo mismo que decir 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Estamos de acuerdo? Las definiciones que nosotros vamos a utilizar
Nosotros habíamos dicho la derivada de la función en el punto. Derivada de la función en el punto x igual a a. Era el límite de f de x menos f de a sobre x menos a cuando x se aproximaba a a. Pero esto nos da un número, que es la pendiente de la recta tangente. Ahora vamos a utilizar otra definición que ustedes pueden encontrar en los libros. También derivada se puede poner derivada de y sobre derivada de x. Perdón, diferencial de y sobre diferencial de x. Es una forma de escribirla a la derivada. Otra forma de escribir derivada, aparte del apóstrofe, es derivada de diferencial de la función sobre el diferencial de x, o también de tomar la derivada de la función con el apóstrofe. Este es el que más se utiliza, pero también lo pueden encontrar como el cociente diferencial, ¿sí? Entonces, si yo estoy tomando en x, puedo encontrar límite de delta de x que tiende a 0. ¿Quién era delta de x? ¿Se acuerdan? Si teníamos la función... Es la teníamos variación de la posición. Exactamente, ¿en qué eje? Ah, ¿Qué pongo acá? El eje X puede ser, profe. el eje de los X, profe. En el eje X, bien, este es f de x y este es f de a. Entonces, si esto es un delta, dijimos que es un incremento, es un cambio, es una variación. Entonces, esta distancia que tenemos acá es del delta de x, que es x menos a. Lo que vale la longitud de x menos la longitud de a, nos va a dar la variación o el incremento. Y si nosotros tomamos sobre el eje de las y, esta distancia va a ser el delta de y igual a f de x menos f de a. ¿Se acuerdan que los incrementos se escribían con la letra delta griega mayúscula, la griega minúscula es delta, como la de densidad, y siempre era lo final menos lo inicial. Lo final menos lo inicial. Lo final menos lo inicial. Que nos explica el incremento de la variable y el incremento de la función. Entonces, va a ser delta de i, la variación de la función, dividido la variación de la variable. Esta sería una forma de escribir la definición analítica sin la necesidad de establecer el punto, ¿sí? Ahora, si a esto lo llevo, me queda el límite de delta de x que tiende a 0, de esta es la función incrementada, en un delta de x, menos la función sin incrementar sobre el incremento delta de x. Esta podría ser una de las definiciones que encuentren en los libros, ¿sí? Utilizando el incremento delta de x. También la otra definición es utilizando, en vez de delta de x, utilizando h. Entonces, límite, cuando h tiende a 0, que también es el incremento, de la función incrementada en valor h, menos la función sin incrementar sobre h. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que lo que nos dé como resultado va a ser una función, que se llama función derivada. Va a ser una expresión. No vamos a encontrar la pendiente, sino vamos a encontrar la expresión
Y una vez que establezcamos en qué punto, le damos a la derivada, la evaluamos en ese punto y vamos a encontrar la inclinación. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy a utilizar la primera de las definiciones, porque no sé en qué punto lo queremos calcular. Ustedes vieron que esto está en la tabla, pero esta es la derivada de esta función, pero no sabemos en qué punto. Si lo dijéramos en el punto 1, ¿sí? Tendríamos que evaluar la x en 1. Si lo dijéramos en el punto 10, la x tendría que evaluarse en el punto 10 y ahí nos daría un resultado. Pero en estos dos casos no nos va a dar ningún resultado numérico, sino que nos va a dar la función derivada. Entonces, ¿con cuál utilizamos? ¿Con cuál a ustedes les queda más cómodo trabajar? Porque conocen más, porque lo entienden mejor a cualquiera de estas definiciones. A esta no la utilizamos porque nos hace falta el punto. ¿Con cuál? ¿La primera o la segunda? La primera. ¿Con delta o con H? Con Delta delta. sería mejor, ¿no, bro? Con delta, porque hemos estado trabajando con delta, ¿verdad? Bien, entonces, borro esta, está grabada la clase, así que lo van a ver, está en el libro también, otra forma de escribir. Entonces, vamos a calcular la derivada de la función raíz cuadrada de x. Y tenemos que llegar, que lo hemos visto por tabla, a este valor. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la función? La función f de x es la raíz de x. Raíz cuadrada de x. ¿Se ve acá? Sí. Y la función incrementada quiere decir que donde esté x, vamos a poner x más delta de x. Porque la variable va a estar sumada a un incremento delta de x. Ese delta de x es el mismo que yo tengo acá, que tiende a 0. Es la distancia que va tomando el delta de x a medida que se va acercando x al punto A, tiende a 0. Entonces, ¿cómo quedaría la función? La raíz cuadrada de x más delta de x. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entendió esto de la función y la función incrementada? ¿O lo explico de nuevo? ¿Puede explicar una vez más, profe? Sí, sí. Vamos Gracias. acá. Vamos de nuevo. Mira, te dice que una vez que yo transformo los incrementos en la diferencia, lo final menos lo inicial, nos dice que tenemos que tener, para poder hacer el cálculo de la derivada de esta función, tengo que tener la función incrementada menos la función sin incrementar. ¿Sí? Cuando nosotros hicimos el gráfico, dijimos, este era el punto A, este era el punto X, lo que tenemos esta distancia era el delta de X, y lo que teníamos acá era el delta de Y. ¿Sí? Si nosotros queremos llegar a este punto, tenemos que incrementar a A, sumar el delta de X. ¿Sí? Y una vez que se incrementó desde A hasta X este valor, también se va a incrementar la función. Entonces, teniendo en cuenta esto, quién es delta de X y quién es delta de Y, vamos a ver. ¿Qué necesitamos para hacer la demostración en forma analítica o por definición de derivada? Como límite del cociente incremental. La función f de x, que es la que yo tengo acá. La función es la raíz cuadrada de x. Pero necesito la función incrementada. F de x más delta de x. Entonces quiere decir que la variable ya no es x, ya es x más delta de x. Entonces en todos los lugares donde yo tenga x, le voy a tener que sumar el delta de x. Entonces, la función me va a quedar raíz de
cuadrada de x más delta de x. La variable acá está sola y acá está incrementada en un valor delta de x que es tan pequeño como se quiera porque x se tiende a aproximarse al punto de el punto A. Bien, vamos a poner bien el delta de x. Bueno, me queda reemplazar ahora límite de delta de x que tiende a 0 de la función incrementada. ¿Cuánto vale esta expresión? ¿Cuánto vale esa expresión? Raíz de x más Raíz de x incremento de x. más delta de x, porque es la función incrementada. ¿Sí? Este valor es muy pequeñito, pero está incrementado, menos. Raíz cuadrada de x. Otra vez pone Exactamente, raíz cuadrada de x. Perfecto. Sobre el delta de x que no lo conozco, pero sabemos que está ahí. O sea que este valor, delta de x, no lo conozco, pero sé que es un incremento. Y como se trata de un límite, es prácticamente infinitesimal, ¿sí? Es la tendencia del valor de x al punto A. Bueno, tengo un límite. Esto es un límite. ¿Y cómo resuelvo este límite? Damos paso al límite. Exactamente, damos paso al límite. O sea que donde tenga delta de x, lo tengo que reemplazar por qué valor. 0. ¿Cómo? 1. Por 0. Por 0, profe. Ah, por 0. Perfecto. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de x más 0 menos raíz de x sobre 0. Bueno, ¿qué me queda? Cuadrada de x Una menos indeterminación. Raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de x sobre 0. Y esto me da 0 sobre 0. No es un resultado. ¿Qué es Hay que eso? salvar hay que salvarlo. No, Una pero ¿qué indeterminación. es 0 Es una sobre? Es una indeterminación. indeterminación, no es un Indeterminación. resultado. Por lo tanto, hay que levantar esa indeterminación, salvar esa indeterminación. No tiene que dar o infinito o 0, cualquier otro número real, pero no nos puede dar 0 sobre 0 porque 0 sobre 0 no es un resultado. Entonces, tendremos que ver cómo levantamos esta indeterminación. Entonces, tengo yo acá el límite. Acá voy a poner que pasamos al límite. Pasamos al límite. O sea, damos paso al límite y nos da 0 sobre 0. Acá nos da una indeterminación y la debemos de indeterminación y la tenemos que levantar. Bueno, ¿cómo hacemos para levantar esa indeterminación? Yo voy a borrar acá para seguir la cuenta. Porque acá abajo se ve, no. Acá. Sí, profe. ¿Se ve acá? A ver si lo Sí, muevo. profe, aquí se ve. ¿Sí? Ah, bueno, utilizo este espacio. Bueno, ¿cómo levanto esta indeterminación? Aquellos que tienen que rendir límite en la parte práctica. Utilizando los casos de factoreo. A ver cómo sería el análisis de los casos factoriales. Fíjense que tienen una raíz cuadrada y tienen una recta. Es un binomio de dos raíces. Cuando nosotros teníamos este tipo de casos que aparecían las raíces, se multiplicaba y se dividía por ¿quién? Por el numerador.
por el conjugado del numerador, exactamente. Entonces, límite delta de x que tiende a 0. Entonces, tomamos esto, lo mismo. Raíz de x cuadrado de x más delta de x menos raíz de x sobre delta de x. Y ahora vamos a un artificio matemático. ¿Cuál es el conjugado de este binomio? Sería lo mismo, pero positivo. Bien, ¿a dónde va a ir positivo? Díctamelo. Entre raíz Raíz cuadrada De de x x más delta x. más de delta x más delta de x. Ojo, Más. esto no cambia, porque es el radicando. Lo que cambia es el signo entre las dos raíces. Más raíz Más. de x sobre lo mismo. lo mismo, porque estamos multiplicando y dividiendo por la misma expresión para que esto no se altere. ¿Por qué? Porque en realidad este artificio matemático equivale al número 1. Y cualquier expresión multiplicada por 1 da el mismo número. Entonces, ¿le cambié el valor o no a este límite? No. No, porque al multiplicar y dividir por la misma expresión estoy multiplicando por 1. Y 1 por todo esto me da lo mismo. Todo esto. Entonces, este es el artificio matemático que tenemos que hacer cuando aparecen raíces, restas o sumas de índices, en el caso de índices, en este caso de 2, pero también podríamos trabajar con otros índices. Entonces se trabaja con los conjugados. Si es una suma, multiplico y divido por la resta. Si es una resta, multiplico y divido por la suma. ¿Para qué? Para que aparezca qué caso de factoreo ahora sí. Yo multiplico por la suma por la resta, en este caso el binomio suma por el binomio resta. ¿Qué caso de factoreo nos da? Diferencia de cuadrado. Muy bien, entonces nos va a quedar límite delta de x que tiende a 0 de, a ver, esperen que me voy a buscar para acá. Ahí va. Tiende a 0. ¿Qué nos quedaría en el numerador? Raíz de x más delta de x al cuadrado. Menos. ¿Qué más? La raíz cuadrada de La x. raíz cuadrada de x al cuadrado, porque es diferencia de los dos elevado al cuadrado. ¿Sí? Sobre lo mismo en el denominador, delta de x por la raíz de x más delta de x más raíz cuadrada de x. ¿Y ahora qué puedo hacer? Simplificar. Simplificar la Ochenta, raíz ochenta. cuadrada con el cuadrado, la raíz cuadrada con el cuadrado. Bien, ahora vamos para el otro lado. Ahora sí vamos a tener que borrar esta parte sí. Bien, entonces, ¿qué me quedó? Límite delta de x que tiende a 0 de... Díganme qué es lo que queda, una vez que simplifique. X más más delta delta x x X más delta de x menos x. menos x. menos x sobre delta de x por todo lo mismo, ¿no? De x más delta de Más x delta de x más Más raíz cuadrada de x. raíz de x. Se ve hasta ahí porque me parece que la fibra ya está perdiendo la tinta. Sí, profe. ¿Se lee bien? Bien. ¿Qué más puedo hacer? Simplificar de vuelta. ¿Simplificar o cancelar? Cancelar, mejor dicho. Cancelar, porque los opuestos se cancelan. ¿Está bien? Entonces nos queda todo lo mismo
Ya voy a poner L porque si no se me va a ir muy lejos. ¿Qué me quedó en el numerador? Delta de X. Delta de X. Y en el denominador, delta de X. Por la raíz de X más delta de X. No, me falta. Más raíz de X. Bien. ¿Y ahora qué más puedo hacer? Las delta de X, simplificarlas. ¿Por qué? Porque delta de X es 0. Y 0 por cualquier número nos va a dar 0. Sigue siendo una indeterminación. Esto sigue siendo 0 sobre 0. Y esto también sigue siendo 0 sobre 0. O sea, fíjense, nos dio una indeterminación, simplificamos, nos vuelve a dar una indeterminación, simplificamos, y nos vuelve a dar otra indeterminación. Y acá simplifico. Si simplifico, el resultado es 1. Entonces, ¿qué me queda en el numerador? 1 sobre raíz cuadrada de Bien. X más delta X. Bien. Entonces me va a quedar 1 sobre, ya me corro, 1 sobre raíz de X más delta de X más raíz de X. ¿Se imaginan que si para cada función, en este caso que es una raíz cuadrada, tienen que hacer todo este cálculo? No van a terminar nunca de derivar. Porque nuestro objetivo es obtener la pendiente de la recta tangente. Y fíjense que para poder trabajar por definición tenemos que saber límites. Y tenemos que saber los artificios matemáticos para levantar las indeterminaciones. Bueno, ya tengo acá el límite. Paso al límite. ¿Qué me quedaría? 1 sobre la raíz cuadrada de X más 0, X más la raíz cuadrada 0 de X. más la raíz cuadrada de X. X más 0, ¿cuánto nos da? X. X. Raíz de cuadrada de X más raíz cuadrada de X. 2X, la raíz cuadrada de 2X. 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de X. Y esto que obtuve acá es la derivada de la función en X. Y ahí está planteada, profe, ahí por tabla. Aquí está planteada, acá la hemos planteado por tabla. Y acá la hemos trabajado por definición. Hemos comenzado acá. Y acá hemos terminado. O sea que miren la cantidad de desarrollo que tienen que hacer para poder encontrar la derivada. Entonces, ¿qué nos conviene? Si les dicen a ustedes Meterse la tabla. calculen, utiliza la tabla toda la vida. Utiliza la tabla toda la vida. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Esto es el concepto de límite. Pasamos al límite, nos da una indeterminación, levantamos la indeterminación, sigue dando otra de la indeterminación y volvemos a buscar algún procedimiento que nos permita levantar esa indeterminación. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? No, De profe. paso, Algo así de nos dan en paso el examen, profe. de paso practican límite. Este es uno de los casos de límite cuando tenemos raíces cuadradas. Se multiplica y se divide por el conjugado. Pero podríamos haberlo hecho también utilizando la tabla, utilizando la definición, pero también podríamos haber hecho utilizando la calculadora, ¿sí o no? Sí, profe. Bien, pero yo a esta función no la conozco muy bien. Me produce que no desconfianza, la raíz cuadrada me complica la existencia. ¿Podría yo sé, la derivada que más sé es x a la n. La derivada es n por x a la n menos 1. Es la más fácil.
Entonces pregunto yo, ¿podría trabajar esa raíz cuadrada como una potencia? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Se puede pasar de x a elevado a la 1 medio. Exactamente. Todas las raíces son potencias de exponentes fraccionarios o racionales. Entonces, Y ahí podemos si yo derivar de una tengo... mejor manera. Claro, entonces, tratando de simplificarles el cálculo a ustedes, cada vez que ustedes tengan la posibilidad de transformar una expresión en una potencia, les conviene trabajarlo como una potencia, porque la fórmula de la derivada de una potencia es la más fácil. Entonces, ¿cómo quedaría acá si yo derivara utilizando la potencia? 1 medio de x y 1 medio Medio menos de x 1. a la Elevado a 1 la... medio menos 1. ¿Está bien? O sea, menos 1 medio. Exactamente, nos va a quedar 1 medio de x a la menos 1 medio. Pero no quiero que te aparezca el exponente negativo. Entonces, ¿qué hago con la base? Lo volvemos a raíz. Luego a raíz y te queda No. Primero, ¿qué hago con la base negativa? Con el ¿La exponente invierte, profe, o negativo. no? Doy La vuelta. invierto. Entonces me va a quedar x a la 1 medio. Y ahora sí la transformo en fracción. Perdón, en raíz. 1 sobre 2 y 1 sobre 1 Raíz cuadrada de sobre x. cuadrada raíz cuadrada de x. de Y esto es lo mismo que poner 1 sobre 2 raíz de x, porque es una multiplicación. Si yo tuviese f de x 1 sobre x al cubo, podría trabajar como la derivada de una división. ¿Sí? U dividido b, son dos funciones, sería u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Ese es el álgebra de la derivada de un cociente. Ahora, ¿cómo hago yo para, en vez de trabajar con un cociente que es complicado, porque fíjense que tengo que tener dos términos en el numerador y en el denominador, la función sin derivar al cuadrado, sin derivar elevada al cuadrado? ¿Cómo me convendría trabajarla? ¿Como división o como potencia? Como potencia más fácil. Por x a la n menos 1. ¿Eh? Como potencia más fácil. Como potencia, ¿por qué? Porque yo sé que esto lo doy vuelta. Entonces el exponente, ¿cómo va a quedar? Si yo invierto, siempre cambia de signo. A la un menos tercio. x. Menos 1/3. No, porque si fuese un tercio sería una raíz cúbica. Las raíces son las que tienen potencias de exponentes fraccionarios. Pero este es un exponente, esto no es una raíz, esto es una potencia. 3 menos x. ¿Es como? No, 3 menos 1 o algo así. No. No. ¿Cómo hago yo para que el exponente cambie de signo y esto se me convierta en una expresión de la forma x a la n? X a la Menos menos 1 3. tercio. No, X a la menos 3. x a la menos 3, porque para que sea a la 1 tercio, yo tendría que tener raíz cúbica, Ah, ¿sí? Sería a la 1 tercio y de ahí lo llevaría al numerador a la menos 1 tercio. Pero acá yo no tengo una raíz, yo tengo una potencia en el denominador.
que es a la 3. Si yo lo invierto, lo único que hago es que el exponente pase de negativo a positivo o de positivo a negativo, como nos sucedió acá, que teníamos un exponente negativo, pero yo me llevé esto al denominador para que no tengamos exponente negativo y paso de ser negativo a positivo, pero en este caso estamos trabajando con potencias racionales, en este caso una fracción. Acá el exponente es un número entero. Entonces, nos damos vuelta, lo invertimos y en consecuencia el exponente pasa a ser negativo. Y de esa manera, en vez de trabajar como una división, yo voy a trabajar como una potencia. Entonces, su derivada va a ser ¿cómo va a ser la derivada? Si trabajo como potencia. Menos 3x Menos 3 elevado a la 3 menos cuarta. a la menos 4. al cuadrado. Ah, no. No, porque sería menos 3, menos 3, menos 1, nos va a quedar menos 3 a la Ah, se suma. menos 4, ¿sí? Ahora, quiero que esto se escriba de otra manera, quiero que se transforme en una potencia, pero de exponente positivo. Menos 3, invierto la base, ¿cómo me va a quedar? 1 sobre x a la cuarta. A la cuarta. Y esto nos podemos escribir menos 3x a la cuarta, sobre x a la cuarta. Baje el Pasarlo a fracción ahí. ¿Cómo pasa la fracción? Digo a raíz, o sea, No, a no raíz podemos ahí. pasarlo a raíz, porque acá tendríamos que tener un exponente fraccionario. Si tenemos un número entero, tendría que ser a la 1/4. Este es 4, menos 4, pasa a ser más 4. ¿Sí? Si yo tuviese raíz cuarta de x, esto es lo mismo que x a la 1/4. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo estamos en horario. Estamos 11 ya son. Sí. Mejor. ¿Se entendió entonces acá? Bien. Teniendo en cuenta esto, yo quiero que para el próximo lunes, yo quiero, por definición, haciendo límite, delta de x, f de x, más delta de x, menos f de x, sobre delta de x, que me digan, si la función es seno de x, ¿cuál es la derivada? Por tabla. Coseno. Coseno de x. Coseno de x. Coseno de x. Bien. Aplicando la definición, esto es por tabla. Ahora, si yo necesito aplicar la definición, yo lo voy a dejar planteado nada más. La función es f de x, coseno de x. No, perdón, seno. La función incrementada, ¿a qué va a ser igual? Seno de x más delta x. Exactamente. El argumento ahora va a estar no en x, sino en x más delta de x. Entonces, la función incrementada, seno de x más delta de x, menos la función sin incrementar, Seno de x. seno de x, sobre el delta de x. Queda para que ustedes lo sigan ahí. ¿Está bien?
Vamos a ver si tengo otra fibra que escriba. Esta. Y si la función es f de x logaritmo natural de x, la derivada, ¿quién va a ser? Uno sobre X. 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, para este caso, si yo aplico la definición, digo f de x logaritmo natural de x. F de x más delta de x, ¿a qué va a ser igual? 1 sobre delta X. No, Logaritmo, esa es la logaritmo derivada. natural. Logaritmo natural de X más delta X. Logaritmo natural de x más delta de x. El argumento va a estar incrementado. ¿Sí? Entonces, la definición nos va a decir límite delta de x va a ser la función incrementada. Logaritmo natural de x más delta de x. Menos la función sin incrementar. Logaritmo de x Logaritmo de X. sobre el incremento. Y esto queda para el alumno. Para continuar el alumno. Y esta también queda para continuar el alumno. Ahí se simplifican los senos, ¿o no, profe? O se cancelan. No, Los delta porque de esto sería el la seno terminal. de 50 y este sería el seno de 80, ponele. Senos de Ah, dos ángulos diferentes. Este ángulo es X y este ángulo es X más delta de X. Este es de 50 y este suponete que el delta de X sea 5. De 55. O sea que los ángulos no son iguales, o sea, no los puedo. Lo que van a tener que hacer es buscar qué identidad trigonométrica, a qué identidad trigonométrica corresponde el seno, la recta del seno de dos ángulos. Seno de alfa menos seno de beta. ¿A qué es igual? El seno de alfa, la recta del seno de Seno dos de ángulos. gamma. ¿Eh? ¿Qué voy a dar seno de gamma? Busca en las identidades trigonométricas recta del seno de dos ángulos. Tiene que aparecer, googleen. profe, después puede Sí. reenviar los archivos de límites y los otros, porque perdí todo. Bueno, están en la plataforma, en el campus virtual, están colgados en dos carpetas. Está colgado en la carpeta que dice límite, están todos los archivos que yo les he enviado. Ah, bueno, gracias. Si vos entras ahí, fíjate si puedes entrar y si no me avisas. Bueno, profe, muchas gracias. Clicas ahí en la carpeta, accedes al campo virtual, buscas la carpeta que dice límite, la clicas y aparece un directorio. En ese directorio vas a encontrar todos los archivos que yo subí para cada una de las clases. Ah, bueno, profe. Y están en el grupo también, en el grupo de Claro, WhatsApp. de ahí perdí los archivos que tenía. ¿Cómo de ahí perdí? Y bueno, ¿cómo vuelve? Pero ya no estás Claro, más en el grupo. no hice una copia de seguridad y tuve que restaurar el celular hace poquito. Y bueno, pero si alguien
si vos recuperas el grupo, en el grupo tienen que aparecer los archivos. Fíjate si podés recuperarlos del grupo, o fíjate si podés entrar al campus virtual. El campus virtual está más completo, porque Claro, está todo. sí estoy en el grupo, pero no tengo los mensajes que había. Ah, no tenés los mensajes que había. Ajá, bueno. Entonces, míralo en el campus virtual, ahí están todos. Y si no, me avisas, porque justamente tengo que ponerme a buscar los archivos esos, que no dice tampoco yo respaldo de eso. Bueno, quiero saber a qué es igual el seno de, la resta del seno de dos ángulos. Es igual al seno de alfa por el coseno de beta, menos el coseno de alfa por el seno de beta. Bien, a ver, estos son los ángulos. ¿Sí? Dime, ¿qué escucho? Es igual. El seno de alfa por el El coseno de seno. beta, El seno de alfa por el coseno de beta. claro, menos el coseno de alfa menos el seno de beta. Por el seno de beta, perdón. Esa es la resta de... No. Vuélvelo a buscar. Seno de alfa menos seno de beta. Seno de alfa menos seno de beta no tiene esa expresión. Es 2 por el seno de alfa el resta del seno de dos ángulos. Por el coseno de... Es 2 por el seno de alfa menos beta sobre 2. ¿A dónde estás? A ver, fíjate. Ahí está, ya. Por el coseno Ahí está. Por el Alfa. coseno de alfa más beta sobre 2. alfa más beta sobre 2. Pasa que hay varias definiciones, profe. Claro, pero esta es la resta de dos ángulos que son diferentes. Después vas a encontrar la resta del coseno de dos ángulos, para cuando tengas que hacer la demostración del coseno. O sea que en vez de poner, este es un ángulo, este sería alfa, y este sería beta. ¿Cómo quedaría reemplazado allí? 2 por el seno de alfa. Aquí consideramos alfa. A x más delta de x. Este sería nuestro alfa. Este sería nuestro ángulo primero. Dice menos beta. ¿Quién es beta? Estás perdido, ¿no es cierto? Pasa que no se ve, profe. Bueno, Se veía todo borroso. ¿se ve todo borroso? ¿Cuál es la parte que no se ve? Es por momentos, no, profe. Por momentos. Ahora se Por ahí ve. desenfoca la cámara, profe. Se ve muy nubloso. Se ve. Parece una nieblina, profe. Una neblina. A ver, mira. Este es alfa y este beta. Es la resta del seno de dos ángulos. Esto en equivalencia, en equivalencia del seno, la resta del seno de dos ángulos, equivale a decir 2 veces el seno de la resta de los dos ángulos, esto que tenemos acá, dividido 2, por el coseno de la suma de estos dos ángulos dividido en 2. Vamos a llevarlo a este ejemplo. La suma de los dos ángulos y la resta de los dos ángulos.
Este es un ángulo. X más delta de X. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Este es el ángulo alfa. Este es el ángulo beta. Menos el ángulo beta que vale X. ¿Está bien? Todo sobre 2. Por el coseno de alfa. Aquí le llamamos alfa. X más delta X. X más delta de X. Más beta. De X. X. Todo Sobre esto 2. sobre 2. O sea, esta recta de dos ángulos, en este caso no aparece como un ángulo alfa o beta. Aparece con una expresión, pero es un ángulo. A este ángulo le sume delta de X y este es el ángulo solito. Bien, ahora, fíjate qué puedo hacer acá. Simplificar los opuestos. Cancelar los opuestos. Entonces te lo queda 2 por el seno de delta de X sobre 2. El 2 Por, también. no lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque esto es el ángulo. Y este 2 está Sí. multiplicando como una expresión algebraica. Esto nos está diciendo la mitad de este ángulo. ¿Me entiendes? No lo puedo simplificar a este con este. Ahora, coseno. ¿De quién? Delta X sobre 2. De 2x más delta de x sobre 2. 2. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la equivalencia, por eso yo les decía, busquen la carpeta mía, que yo les hice, con identidades trigonométricas. Esas identidades trigonométricas las van a necesitar, por lo menos el seno de la resta, el seno de la suma, el doble del seno de un ángulo, la diferencia de coseno, la diferencia de seno, la suma, la multiplicación. Esto no lo sabía, yo tampoco me la acuerdo. Me la acuerdo cuando la necesito, la voy deduciendo, pero estas son las que más se utilizan. Y esta es la que se utiliza para trabajar la derivada del seno de X, que nos tiene que dar coseno de X. ¿Sí? Entonces quedan pendientes estas dos. Acá tienen que ver que el logaritmo de una resta son las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de la resta de logaritmos es igual al logaritmo de un cociente. El logaritmo, el producto de la suma de logaritmos, de dos logaritmos, es el producto. Y de una potencia por otra potencia, la suma es el producto. Y la potencia de otra potencia es el exponente por el logaritmo de las bases. Ahí van a ver que van a necesitar las propiedades de los logaritmos. Por eso les digo que esto queda para que ustedes lo demuestren. Profe, Sí. ¿me da un lugarcito para sacar una captura de pantalla al Sí, pizarrón? sí. Ahí está, profe, muchas gracias. Está en el libro, está en cualquier página web que abran. Ponen demostración de la derivada por definición del seno de cualquier ángulo y les tiene que dar la derivada del logaritmo por definición y aparecen las demostraciones. O sea, están muy difundidas porque se aplican, en este caso, identidades trigonométricas. En el caso anterior vimos que se aplicaban casos de factoreo para levantar la indeterminación, aplican las propiedades de los logaritmos. Algo muy importante y ahí terminamos.
Cuando van a rendir, yo siempre les pregunto función derivada. Y se armó la vaca ahora. Función derivada. Si yo tengo la derivada de la función, esto es función derivada. Está en el libro, así que no se hagan problemas. La derivada de la función en el punto A es igual al límite, cuando x tiende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. ¿Sí? El resultado que yo obtengo es esta derivada. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros trabajamos con estas funciones y las derivamos, lo que obtenemos es otra función. Lo que obtenemos es la función derivada. Y si es una función, la puedo derivar nuevamente. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tengo la función, vamos a copiar un ejemplito práctico para que ustedes lo vean. A ver, 5x al cuadrado. La función es 5x al cuadrado más 3x. Más 3x, ¿eh? Sí, más 3x. Esta es la función. Yo quiero derivarla. ¿Cómo quedaría la derivada? Constante por potencia. ¿10x quedaría, no, profe? 10x. Porque Más dejo la constante bajo el exponente y le resto 1. Y la derivada Más de una 3. constante más 3. Esto que obtengo acá se llama función derivada. Derivada. ¿Es la derivada? Sí. Pero ¿es una función? Sí. Porque la puedo volver a derivar por segunda vez. Si es una función, la puedo derivar por segunda vez. 10 quedaría. La derivada de una Queda 10. constante por... Solo La 10 derivada queda. sería 10. 10. ¿Sí? Y esta también es una función. Por a 0. La función derivada. Pero es la derivada segunda. Y si yo hago la derivada tercera, esta es la función constante. Cero directamente. Nos queda Cero. 0. Y esta también es una función, la función nula. Constante y nula. Entonces, O sea que la función derivada siempre va a ser 0, profe. No. La función derivada es el resultado de la derivada que se puede considerar una función y volver a derivar. Siempre y cuando tenga derivada esa función. Entonces, ¿qué te estoy diciendo yo acá? Que yo tomo una función, la derivo, encuentro que tiene derivada. ¿Puedo volver a esa derivada, volverla a derivar? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta expresión es una función. O sea, ¿qué es la función derivada? Es el resultado de la derivada que se la puede volver a derivar considerándola como una función. Y a estas también se las conoce como derivadas sucesivas. Porque puedo calcular la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta, la derivada quinta, la derivada sexta. Se escribe con números. ¿Y para qué las puede usar, profe, a las funciones derivadas? ¿Para qué se las puede utilizar a las funciones derivadas? Por ejemplo, para encontrar los máximos y mínimos.
Para encontrar los máximos y mínimos se utiliza el criterio de la derivada segunda, o cuando la derivada va dando valores para los cuales se la evalúa en el punto y nos va dando 0, se puede encontrar si es un máximo o un mínimo, según si es una derivada impar o par. ¿Sí? Esto entonces también se les llama, ponemos acá, se llaman derivadas sucesivas. Y la función derivada es el resultado de tomar una función, derivarla y volverla a considerar al resultado una función para volverla a derivar nuevamente. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea que yo puedo sacar la derivada quinta, la derivada sexta, la derivada séptima. Entonces, sé que a la función la vuelvo a derivar, tomo ese resultado como una función y la vuelvo a derivar, tomo el resultado de la derivada como una función y la vuelvo a derivar y así sucesivamente. ¿Dudas? No, profe, ninguna. ¿Ninguna? ¿Se entendió esto de las derivadas sucesivas que también se llaman derivadas sucesivas? Que Sí, parten que parten del concepto de función derivada, de que cada vez que uno tiene una función que se pueda derivar, el resultado lo puedo derivar nuevamente porque es otra función. ¿Mm? Bueno, queda pendiente entonces para la próxima clase. A las dos derivadas, la del seno y la del logaritmo, la demostración, queda pendiente que traigan la tabla de derivada. La pueden descargar en cualquier, página de matemática en donde pidan tabla de derivada. Van a aparecer con funciones que se llaman f, g, h o v, con distintos nombres, pero las operaciones que se realizan y las derivadas son las mismas, ¿sí? Nada más que puede cambiar el nombre de la función. Más o menos estamos. Sí, Sí, profe. profe. Lo único, Bien. profe, es que se le Sí, profe. quiero pedir Sí, que si puede, no sé a quién se tiene que hablar para que suban las clases, porque por ahí pasan semanas que no suben las clases. Y bien. bueno, Lo voy a hablar a Ricardo Morla, que sé que ha estado muy atareado porque justamente el viernes se han recibido 3 ingenieros en forma virtual, y bueno, tuvo que preparar toda la tecnología para que estos chicos pudieran dar su trabajo final. Se recibieron 3 ingenieros civiles, y bueno, estuvo reocupado durante toda la semana organizando esto, entonces seguramente está atrasado con el trabajo. Yo le voy a pedir que por favor suba las clases que están pendientes para que ustedes puedan hacer una revisión de los contenidos para la semana, para el sábado. Y mañana sin falta les paso por WhatsApp la lista de la gente que sumó un punto y la lista de la gente que restó un punto y la lista de la gente que tiene que recuperar o no. Saben que todos tienen la posibilidad de recuperar. Los que quieren levantar nota para pasar a la promoción, los que les ha ido mal y tienen que recuperar para lograr la regularidad o la promoción, los que están regulares, que tienen 4 y 5, para pasar a la promoción también pueden recuperar. ¿Mm? Entonces, nos estamos viendo el sábado a las 10:30, y cualquier inconveniente que tengan me mandan un mensajito, pero ese es el día puesto para recuperar. a las 10:30, entonces, profe. Sí, a las 10:30. A las 10:30 en el aula de electromecánica.
Profe, pero a las 9 es el examen de la práctica y 10:30 el recuperatorio. Pero ese es el día 16, creo. No, yo había entendido que era todo el mismo día. A ver, déjenme ver el celular. Claro, se rendía la práctica y se recuperaba la teoría. Y el Ah, recuperatorio bien. de la práctica creo que era la noche, ¿o no? No, ¿cómo a la noche? Va, yo había entendido así. A ver, déjenme que revise el celular. Juan, ¿me puedes traer el celular? O no, o lo tengo acá. Bueno, no me contesta. No responde, no contesta. Vuelvan a mirar el celular, ahí les manden los mensajitos del día de recuperatorio y no me acuerdo qué habíamos puesto la práctica, el recuperatorio, 2 fechas había dado yo. Y me faltaba confirmar el horario, me parece, no tengo acá el celular. Les confirmo de nuevo por el celular, pero busquen los mensajitos a ver si alguno tiene ahí el celular para que me confirme qué puesto. Bueno, profe. Dice, el sábado parcial práctico y recuperatorio de la teoría el mismo día. Va a las 9 es el práctico, pero ¿qué día puse? El día 5 de septiembre, o sea, el próximo sábado. A las 9 horas primero van a hacer la evaluación práctica y luego la teoría. Y después puso un mensaje que dice, horario del recuperatorio de la práctica del segundo parcial es 21 horas. ¿21 horas puse yo? Sí, profe. Ahí le voy a resaltar el mensaje así lo pueda ver. A ver. A las 21 horas. No, pero ese es el día. Eso puso, profe. Está bien, pero ¿qué día es, Brandon? No puso día, puso la hora y yo supuse que era ese mismo día. No, el día Miércoles fue. ¿Qué envió eso? es el día miércoles. Es el día miércoles el recuperatorio de la práctica. Déjenme que vuelva a confirmar los WhatsApp que les mande y vuelvan a leerlo. Ahora me voy a ver el celular y les confirmo nuevamente. Les reconfirmo. ¿Está bien? Bueno, profe. Bueno, profe. Pero el sábado sí es el recuperatorio de la parte teórica. Sí. Y mañana les paso el listadito, si Dios quiere. Meta, profe, lo Bueno, esperamos. Bueno, Muchísimas gracias, profe. Descanse, una buena cuídese, semana. Estudien mucho, cuídense mucho y nos vemos el sábado, si Dios quiere. Chao, profe. Nos vemos el sábado, profe. Chao. Chao, que descanse, profe. Chao, Francisco. Chao, profe.